La cultura. Si nuestra sociedad desea preservar su identidad en la etapa universalista que se avecina, deberá conformar y consolidar una arraigada cultura nacional. Resulta sumamente compleja la explicitación de las características que tal cultura debe atesorar. Es evidente que no basta proclamar la necesidad de algo para que sea inteligible y realizable. Mucho se ha dicho sobre la cultura nacional, pero poco se ha especificado sobre su contenido. Está claro que en cuanto se plantea la posibilidad de una cultura propia, surge de inmediato la forzosa referencia a fuentes culturales exteriores. Ya he desestimado la posibilidad de que la ideología y los valores culturales de las grandes potencias puedan constituir un abrevadero fértil para nuestra patria. En la gestación histórica del hombre argentino confluyen distintas raíces, la europea por un lado y los diferentes grupos étnicos americanos por el otro. Esto es trivial por lo evidente, pero no son tan claras sus consecuencias. Creo haberme referido con la suficiente extensión a la indudable especificidad del hombre argentino, que no consiste en una síntesis opaca, sino en una nítida identidad que resulta de su peculiar situación histórica y su adherencia al destino de su tierra. ¿Sucede lo mismo con su cultura? ¿O acaso la herencia europea ha sellado definitivamente la cultura argentina? Pienso que en este caso es artificial establecer una distinción entre el hombre y la cultura que de él emana, pues la misma historicidad del hombre argentino impone una particular esencia a su cultura. Pero este carácter de propia de la cultura argentina se ha evidenciado más en la cultura popular que en la cultura académica, tal vez porque un intelectual puede separarse de su destino histórico por un esfuerzo de abstracción, pero el resto del pueblo no puede ni quiere renunciar a su historia y a los valores y principios que él mismo ha hecho germinar en su transcurso. La cultura académica ha avanzado por sendas no tan claras a la mencionada influencia de las grandes potencias. Debemos agregar el aporte poderoso de la herencia cultural europea. No tiene sentido negar este aporte en la gestación de nuestra cultura, pero tampoco tiene sentido cristalizarse en él. La historia grande de Latinoamérica, de la que formamos parte, exige a los argentinos que vuelvan ya los ojos a su patria, que dejen de solicitar servilmente la aprobación del europeo cada vez que se crea una obra de arte o se concibe una teoría. La prudencia debe guiar a nuestra cultura en este caso. Se trata de guardar una inteligente distancia respecto de los dos extremos peligrosos en lo que se refiere a la conexión con la cultura europea, caer en un europeísmo libresco o en un chauvinismo ingenuo que elimine por decreto todo lo que venga de Europa en el terreno cultural. Creo haber sido claro al rechazar de plano la primera posibilidad respecto de la segunda. Es necesario comprender que la cultura europea ha fundado principios y valores de real resonancia espiritual a través de la ciencia, la filosofía y el arte. No podemos negar la riqueza de algunos de esos valores frente al materialismo de las grandes potencias, ni podemos dejar de admitir que en alguna medida han contribuido, en tanto perfilen principios universales, a definir nuestros valores nacionales. Pero es hora de comprender que ya ha pasado el momento de la síntesis y debemos, sin cercenar nuestra herencia, consolidar una cultura nacional firme y proyectada al porvenir. Europa insinúa ya en su cultura las evidencias del crepúsculo de su proyecto histórico. Argentina comienza por fin a transitar el suyo. La gestación de nuestra cultura nacional resultará de una herencia tanto europea como específicamente americana, pues no hay cultura que se constituya desde la nada, pero deberá tomar centralmente en cuenta los valores que emanan de la historia específica e irreductible de nuestra patria. Muchos de tales valores se han concretado en la cultura popular que, como todo lo que proviene de la libre creación del pueblo, no puede menos que ser verdadera.
Dirigir nuestra mirada a esos valores intrínsecamente autóctonos no significa tampoco precipitarnos a un folclorismo chabacano que nuestro pueblo no merece, sino a lograr una integración creativa entre la cultura mal llamada superior y los principios más auténticos y profundos de esa inagotable vertiente creativa que es la cultura de un pueblo en búsqueda de su identidad y su destino. Para alentar con optimismo la tarea de configuración de una cultura nacional, es necesario tomar en consideración 3 instrumentos poderosos: los medios de comunicación masivos, la educación en todos sus niveles y la creatividad inmanente del pueblo. Ya me he referido a los mecanismos de información de carácter masivo y sus riesgos. Me parece obvio insistir en la necesidad de que estén cada vez más al servicio de la verdad y no a la explotación comercial, de la formación y no del consumo, de la solidaridad social y no de la competencia egoísta. No debe olvidarse que la información nunca es aséptica, lleva consigo una interpretación y una valoración. Puede ser usada como un instrumento para despertar la conciencia moral o para destruirla. Unas breves palabras sobre la educación que deberá ser objeto de fértiles discusiones por la comunidad argentina en pleno. Si bien cada nivel de la educación presenta problemas específicos, el denominador común que debe enfatizar nuestro modelo argentino es el acceso cada vez mayor del pueblo a la formación educativa en todos sus grados. El Estado deberá implementar los mecanismos idóneos al máximo, creando las condiciones para concretar este propósito, que es una exigencia ineludible para lograr una plena armonía de nuestra comunidad organizada. Creo que nadie puede razonablemente poner en duda que nuestro objetivo en el campo de la educación primaria debe articularse en torno a 2 principios: creciente eliminación del analfabetismo en todas las regiones del país y establecimiento de las bases elementales de la formación física, psíquica y espiritual del niño. Este segundo principio implica que ya en la infancia deben sentarse los fundamentos para la conformación de un ciudadano sano, con firmes convicciones éticas y espirituales y con la íntima intuición de su compromiso integral con el pasado, el presente y el futuro de la nación. Esto debe incrementarse en la enseñanza media, donde es de una importancia decisiva fortalecer la conciencia nacional, para lo cual el adolescente está sin duda preparado afectiva y psicológicamente. En la enseñanza superior debe cumplirse la última etapa de la formación del hombre como sujeto moral e intelectual, pero también como ciudadano argentino. Es por eso que en ella hacen eclosión las carencias o los logros de los niveles previos. En ella también debe culminar un objetivo que tiene que impregnar todos los niveles de la enseñanza: la inserción de las instituciones educativas en el seno de la comunidad organizada. Repito casi textualmente lo que afirmé respecto de la familia. No puede concebirse a la universidad como separada de la comunidad, y es inadmisible que proponga fines ajenos o contrarios a los que asume la nación. No puede configurarse como una isla dentro de la comunidad, como fuente de interminables discusiones librescas. No necesitamos teorizadores abstractos que confundan a un paisano argentino con un mújic, sino intelectuales argentinos al servicio de la reconstrucción y liberación de su patria. Pero, por otra parte, el universitario que el país requiere debe tener una muy sólida formación académica, pues no basta utilizar la palabra imperialismo o liberación para instalarse en el nivel de exigencia intelectual que el camino de consolidación de la Argentina del futuro precisa. Es por eso que convoco a los jóvenes universitarios a capacitarse seriamente para sumarse cada vez más a la lucha por la constitución de una cultura nacional, instrumento fundamental para conquistar nuestra definitiva autonomía y grandeza como nación. Para ello, deberán estar cerca del pueblo, que aporta el tercer elemento para la definición de la cultura nacional, su misteriosa creatividad,
que lo convierte además en testigo insobornable, testigo al que hay que escuchar con humildad antes que intentar imponerle contenidos que él no reconoce como constitutivos de su ser y enraizados en la estructura íntima de su extensa patria grávida de futuro. 3. La vida política. La vida política de la sociedad argentina del futuro ha de realizarse con comunidad organizada. Propongo que esa comunidad organizada configure una democracia social. Veamos en qué consiste tal estructura política. La democracia social. En la noción clásica se ha entendido a la nación como la entidad integrada por población, territorio y gobierno, y al Estado como la nación jurídica y políticamente organizada. Pareciera ser, por lo tanto, que bastan estos conceptos para calificar a la comunidad organizada en el sentido en que estamos considerándola. No es así. La diferencia esencial se da en el hecho de que la concepción liberal califica por un lado al individuo y por el otro a la organización superior. Además, solo reconoce prácticamente el papel de las organizaciones intermedias denominadas partidos políticos. En la acción concreta, las organizaciones intermedias que responden a grupos sociales o profesionales han sido calificadas como correspondientes a una concepción corporativista del Estado. Hemos evaluado suficientemente la enseñanza de la historia como para concluir ahora que no necesitamos seguir en este juego pendular entre liberalismo y corporativismo. Una toma de conciencia debidamente razonada nos pone en situación de ir directamente hacia las estructuras intermedias completas que, cubriendo partidos políticos y grupos sociales, den a nuestra comunidad la fisonomía real de lo que queremos calificar como democracia social. La configuración política de esta comunidad organizada implica la creación de un sistema de instituciones políticas y sociales que garanticen la presencia del pueblo en la elaboración de las decisiones y en el cumplimiento de las mismas. Corresponde ahora esclarecer el concepto de democracia social. Es social en la medida en que, como dije una vez, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Es social porque la sociedad es su marco, su objeto y el instrumento de su realización, y porque el pueblo organizado en sociedad es el actor de las decisiones y el artífice de su propio destino. Es social en cuanto procura el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Enuncio el concepto de democracia social al tratar de la vida política porque la democracia social no puede entenderse si no es en función política, y esta función política que hace al vínculo natural y necesario para asegurar la cohesión del cuerpo social puede tener su finalidad solo en la realización de lo que secularmente se ha llamado el bien común. Las cualidades de la democracia social. La democracia social que debemos requiere ser caracterizada en función de una serie de cualidades razonablemente precisas. Las siguientes son las más importantes. Es la expresión de una nación que tiene una estructura de poder que le permita tomar decisiones por sí misma en cuestiones fundamentales, referidas a sus objetivos, a los procedimientos a llevar a cabo y a la distribución de responsabilidades que quiera establecer en su seno. Es orgánica porque se realiza en comunidad organizada y porque en tal comunidad participan todos los grupos políticos y sociales, integrando en el proceso nacional a todas las fuerzas representativas de los distintos sectores del quehacer argentino. Procura el bien común, entendido en la concepción amplia que ha definido la Iglesia, y lo persigue a través del desarrollo social del país. Se nutre en una ética social que supera la ética individualista al mismo tiempo que preserva la dignidad del valor humano. Esta ética trasciende los límites de grupos particulares para extenderse a la concepción de una ética nacional y, luego, integrarse paulatinamente en una ética universal.
Esta ética es la que habrá de convertir al hombre actual en un hombre nuevo, creador de una nueva humanidad. Para nosotros, en nuestro ámbito nacional, es una ética esencialmente cristiana. Requiere una caracterización de la propiedad en función social. La tierra, considerada desde una visión global y teniendo en cuenta la necesidad objetiva de producir bienes, particularmente alimentos y demás servicios para su población, es un bien de producción social. De tal forma, queda caracterizada la propiedad privada como una concepción que realiza la sociedad, a través de la ley y en función de la historia, posibilitando a las personas que dispongan bienes sociales. Pero debe exigirse que esa posesión sea hecha en función del bien común, porque la sociedad estima que la propiedad privada permite organizar la producción de bienes y servicios con mayor sentido social y eficiencia que la propiedad común. Es políticamente plural, con lo que responde al pluralismo real. La forma de pluralismo resultará de lo que el pueblo decida. Por eso, a nuestro juicio, han de quedar eliminadas las posibilidades de un sistema de partido único o de multiplicidad atomizada de partidos irrelevantes. En lo que se refiere al pluralismo de los grupos sociales, se propone el ordenamiento por funciones sociales, en entidades que agrupen a las representaciones del trabajo, del empresariado, de los profesionales y eventualmente de otros sectores de la vida social. Persigue la liberación de los hombres de la opresión y del poder ajeno. Esta liberación comienza por la libertad interior, solo alcanzable por medio de un sentimiento que trascienda al hombre y cultive en él la actitud de servicio. De otro modo, aún las ideologías más revolucionarias conducirían únicamente a simples cambios de amos. Tiene en la representación uno de sus fundamentos vitales. La representación está dada esencialmente por la acción política canalizada a través de los partidos, de la cual deriva la asignación de poder político como poder de representación y de juicio político. Otro nivel de representatividad puede estar dado por los distintos grupos sociales o destacadas personalidades independientes que contribuyan a la formación de proposiciones y en el aporte de ideas fundamentales. Promueve la participación auténtica, para la cual requiere al menos las concepciones básicas de bien común, ética generalizada, pluralismo, solidaridad y representatividad. El ciudadano se expresa como tal a través de los partidos políticos, cuya vigencia lleva al funcionamiento de los cuerpos políticos legislativos y ejecutivos. Pero también el hombre, a través de su condición de trabajador, intelectual, empresario, militar, sacerdote, etc., tiene que organizarse para participar en otro tipo de recinto, como puede ser, por ejemplo, el Consejo para el Proyecto Nacional Argentino. Este ente debe enfocar su tarea hacia la gran obra de formulación del proyecto nacional, en la cual todo el país tiene que empeñarse. Además de esta participación, son concebibles otras formas de participación de los grupos políticos y sociales, a título de asesoramiento y de contribución a la gran tarea de reconstrucción y liberación nacional, en la que debe estar empeñado todo el país. Las formas que debe asumir esta participación están aún abiertas a la consideración de quienes serán responsables de la misma. Concibe a la autoridad como la facultad de mandar según la recta razón, con base en un orden moral y una ética superior. Se realiza con una concepción nacional sin xenofobia, en actitud continentalista y universalista, de efectiva cooperación y no competitiva. Es moderna porque requiere la reestructuración orgánica y funcional en términos de la sociedad organizada, superando las estructuras heredadas del Estado liberal, incapaces de servir eficientemente a nuestro modelo argentino. Se plantea en términos de ideales, pero partiendo de la realidad actual y evaluando nuestra idoneidad concreta de transformación. No configura, pues, una utopía. La apelación a la utopía es, con frecuencia, un cómodo pretexto cuando se quiere rehuir las tareas concretas y refugiarse en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético significa deponer las responsabilidades inmediatas.
También es frecuente presentar situaciones utópicas para hacer fracasar auténticos procesos revolucionarios. Nuestro modelo político propone el ideal no utópico de realizar dos tareas permanentes: acercar la realidad al ideal y revisar la validez de ese ideal para mantenerlo abierto a la realidad del futuro. El nivel de conducción. En la tarea política del país, al más alto nivel, intervienen dos instancias: la conducción política y la política administrativa. La primera atiende a la estructura del poder y la segunda a la administración del país en general, además de la administración del gobierno en particular. Este último aspecto lo habré de tratar en otro lugar del presente trabajo. El principio orgánico reside en disponer de unidad de concepción, conducción centralizada y ejecución descentralizada. Los niveles en los cuales se trabaja son, en términos generales, la conducción superior del Estado, las entidades intermedias y el pueblo en el ámbito del ciudadano. Dentro de este esquema hace falta una fisonomía para las instituciones de conducción. Ella debe responder a las tareas que estas instituciones deben realizar. 3 son las grandes tareas: planeamiento de lo que ha de hacerse, ejecución concreta, control y reajuste del proceso. El planteamiento debe formalizarse para el largo plazo, varias décadas hacia el futuro; para el mediano plazo, el número de años que dura un gobierno; y para el corto plazo, un año. El largo plazo requiere la definición de las cualidades de la sociedad que se visualiza para el futuro y la identificación de estrategias globales para alcanzarla. Tal tarea requiere la constitución de un organismo específico al cual el pueblo contribuya a través de los mecanismos con los que cuenta y en los ámbitos que conoce. Esta entidad puede ser el Consejo para el Proyecto Nacional, a integrarse con todos los elementos representativos de la comunidad. El planeamiento para el mediano plazo requiere ser realizado básicamente por el Poder Ejecutivo con la participación correspondiente del Congreso. El planeamiento del corto plazo, así como la ejecución, corresponde básicamente al equipo ministerial, salvo en la materia que haga necesaria la intervención del Congreso a los propósitos del control superior. Los controles han de establecerse en varios niveles sobre la base del concepto superior del control, para lo cual se requiere del establecimiento de una completa red de información. Señalados tales aspectos, surgen algunos requerimientos con respecto a la fisonomía del Congreso Nacional. La experiencia señala que la tarea creativa del Poder Legislativo se ha desarrollado a lo largo de este siglo siguiendo una disciplina de trabajo que puede ser perfeccionada. Parece necesario que el país tenga un Congreso que sesione por un periodo mayor al de 5 meses que establece la Constitución Nacional. Precisamente, pareciera no resultar conveniente una tregua política tan prolongada, porque lo que se requiere es mucho trabajo político en el proceso de edificación institucional en el cual nos hallamos. El Congreso Nacional deberá participar activamente en el proceso de programación de la estructura institucional del país y de revisión periódica y actualización de las normas. Los requerimientos de la comunidad deseada introducen también algunos requisitos a la estructura y funcionamiento del Poder Ejecutivo. Necesitamos una presidencia adecuadamente estructurada para conducir, puesto que las unidades dependientes del Poder Ejecutivo constituyen centros al servicio íntegro de la comunidad. Ello es evidente desde que la gran tarea de ejecución pública está en sus manos. Además, el mundo interdisciplinario en el que ya se vive exigirá una conducción de lo externo que reclamará crecientemente la acción presidencial. La conducción política superior debe estar siempre en manos del presidente de la nación como cuestión originaria y exclusiva. Para ello, y en cuanto tiene relación con el Congreso de la Nación, necesita un vicepresidente en los términos que actualmente provee la Constitución Nacional. Además, la conducción del sector político-administrativo exige coordinación de la acción ministerial. Cada ministerio debe ser concebido como un ámbito de específica responsabilidad.
pero la instancia político-administrativa es intrínsecamente interdisciplinaria. Para ello, el presidente de la Nación necesita de la cooperación de un funcionario encargado de la coordinación ministerial. Este coordinador puede ser un primer ministro dependiente directamente del presidente de la República. La estructura institucional así concebida fortificará la capacidad de decisión y de acción del presidente de la República al proporcionarle todos los instrumentos necesarios para su gestión. La organización superior de nuestro régimen político queda entonces definida. El objetivo es la democracia social. La forma de gobierno que responde a objetivo es la representativa, republicana, federal y social. Representativa en los términos de representación a que antes se hizo referencia. Republicana porque preserva la estructura de república como forma política de nuestra nación, nutrida en el poder que proviene desde el ciudadano. Federal porque se preserva el vigor histórico y el valor de futuro que el federalismo tiene para el país, interpretándose lo que se considera una concepción mayoritaria. Social por los propósitos específicos antes desarrollados que hacen a la responsabilidad del gobierno.